Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otro de estos espacios de capacitación, promoción de contenidos a nivel latinoamericano que tanto nos preguntan y tantas inquietudes ha generado. Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito. Venga, más de 7.000 personas ya han acompañado estos eventos y estas filosofías. Y curiosamente, ya hay mucho centro de instrucción que se está fundamentando en estos textos y en estos contenidos para hablar finalmente de lo que hoy en día la aviación está promoviendo y generando. Lo que nosotros queremos es entregar información y disminuir esa deriva práctica que existe entre el deber ser y lo que estamos haciendo. Hoy es un día muy especial, un día, bueno, para mí, intimidante, con semejantes bellezas de mujeres, tres preciosísimas mujeres de Latinoamérica que nos acompañan, como siempre, un equipo de altísimo nivel. Una amiga de, ya llevamos muchísimo tiempo, Natalia, con una amistad muy grande ya contigo. Natalia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, feliz tarde a todos. Bueno, estoy súper contenta. Estos espacios son excelentes. Aprendo muchísimo, aclaro muchísimas dudas y bueno, contenta y feliz de estar de nuevo conectados, Rubén. Natalia siempre nos acompaña desde Venezuela, directora país de la Asociación Latinoamericana de Venezuela. Mercedes Real desde Buenos Aires, qué preciosura tenerte con nosotros. Conozco tu trayectoria, hemos compartido más de un contenido y vamos a estar contigo en todos los eventos, ¿no? Ahorita para noviembre tenemos evento con la Argentina, así que ahí te vamos a acompañar. Mercedes, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien aquí en Buenos Aires. Estoy muy agradecida de esta convocatoria y de poder compartir este espacio contigo, Rubén, y con estas dos personas que además de bellas mujeres son interesantísimas profesionales con importantes aportes que hacer al mundo de la aviación. Gracias, Mercedes. Bueno, y yo como siempre la vida creo que a uno lo premia, a uno le da lo que uno espera. Yo llevaba mucho tiempo queriendo conocer a alguien de Brasil en Latinoamérica para que nos acompañe con la asociación. Y mira, así son las cosas. Tú no tienes que buscar mucho porque Dios te da lo que tú quieres, lo que tú mereces. Hoy nos acompaña Ellen, que aunque está haciendo visita en Santiago de Chile, es de Sao Paulo. Ellen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Gracias por recibirme y bueno, por ayudarme con este tema tan interesante. Bueno, y la ayuda más que todo es para todos quienes estamos participando en este evento. Muchísimas gracias a la Asociación Colombiana de Psicología de Psicólogos Aeronáuticos, Asociación Venezolana de Psicólogos Aeronáuticos, Asociación Latinoamericana de Seguridad Operacional y obviamente a los centros de instrucción y entrenamiento que nos acompañan, Clearway de Chile, Aviacol de Colombia y próximamente 2 o 3 entidades que se vinculan más. Hoy tenemos un tema que ha propuesto Ellen y que me parece maravilloso. La autoconfianza y su influencia en la seguridad operacional. Bueno, a mí me han dicho, yo soy piloto, Mercedes es piloto, y yo siempre he dicho en mis conferencias que creo que uno de los prerequisitos para ser piloto es tener ego. Como que yo no sé si en las hojas de vida lo primero que uno cheque tiene ego, sí, él va a ser buen piloto. O sea, parece que ser piloto requiere el ego, yo no sé, todos, algunos más hipóxicos que otros, ¿no? O sea, algunos más altos que otros, pero todos los que estemos en el sistema aeronáutico, parece que necesitamos dos cosas, oxígeno y ego. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo es malo? Hace poquito el profesor Modesto Alonso, doctor Modesto Alonso, decía que el narcisismo en cierta medida es bueno y el ego como egolatría es bueno. Bueno, este tema es genial porque cuando yo veo programas especiales de gestión del riesgo, CEFIT, por ejemplo, dice que el CEFIT, el vuelo controlado contra el terreno, se fundamenta en la confianza. O sea que la confianza es la que ha generado un nivel de riesgo innecesario y las personas
mezclando el ego con la autoconfianza, pues se accidentan. Creo que en eso se fundamenta la gran inquietud. ¿Realmente necesitamos el ego? ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo empieza a ser malo? Y hay una cosa que, doctora Natalia, tendremos que banarnos los sesos, ¿no? ¿Qué nos lleva a nosotros? ¿Cuál chip tenemos que nos lleva a exagerar el ego y se convierta en egolatría, a exagerar la autoconfianza para creernos invulnerables? ¿Qué opinas, Nati, con respecto al tema? Bueno, este tema es fascinante, sobre todo en la parte aeronáutica. Ciertamente, sí, nos dicen que los pilotos son un poco egocéntricos, que cuando, bueno, los vemos pasar por el aeropuerto y decimos, wow, ahí va Superman, ¿no? Y el problema es, ¿no?, que ellos se crean, o sea, nosotros lo podemos hacer porque somos usuarios. El problema es que ellos se crean que son Superman porque van a tomar decisiones de Superman y Superman no existe. La autoconfianza es un término que inicia en nuestras etapas evolutivas más tempranas de nuestra vida, y es más sano. La autoconfianza está enlazada con lo que es el autoconcepto, con lo que es el autoestima. Todos estos conceptos de auto tienen que ver con no solamente lo que nosotros pensemos de nosotros mismos, sino de lo que los demás piensen de nosotros. Eso también va a ir alimentando nuestros conceptos de auto. Por ejemplo, el autoestima es la estima que yo siento por mí, pero también la estima, en una cierta medida, la estima que los demás pues, tienen hacia mí. De igual manera, la autoconfianza se va formando a través de los estadios más tempranos, durante la adolescencia, y es la confianza que te genera realizar ciertas actividades y que salgan de una manera positiva o negativa, y allí tú vas entonces haciendo todo esta acumulación, ¿no?, para generar tu autoconfianza. El ego es otra cosa un poco, es diferente, ¿sí?, porque la autoconfianza es sana. Y el narcisismo, por lo menos desde un punto de vista clínico, lo vemos nosotros como un trastorno de personalidad. Hay personas que tienen rasgos narcisistas, pero que no llegan a ser un trastorno. Es allí cuando pasa de ser una autoconfianza sana a ser algo un poco más patológico, ¿sí? Creo que los pilotos no son ególatras ni son narcisistas, son personas que en su mayoría tienen un buen autoconcepto, una buena autoconfianza, que le permite realizar tan complejas tareas. Hay muchos más pilotos con una autoconfianza sana que con algún tipo de trastorno narcisista. Pero bueno, esa es mi opinión dentro de mi experiencia. Y hay algunos también escuchando que los pilotos están loquitos, porque imagínate tú cómo es lanzarse en esa cuestión que no debería ni siquiera de estar volando. Pero sí, la autoconfianza también en la parte aeronáutica tiene su basamento, a mi parecer, en el entrenamiento, ¿sí?, en la puesta en práctica, y por supuesto en la vocación de estas personas. Oye, me parece interesante el tema del entrenamiento. Por allá en el modelo TEM, en el programa de manejo de riesgos y amenazas, hablamos mucho de que un entrenamiento mal entendido se convierte en una herramienta de generación de egolatría. Cuando una persona cree que el entrenamiento lo hace más capaz o que ahora puede hacer más cosas con limitaciones, si eso se combina con autoconfianza mal comprendida, de pronto nos lleva a querer demostrar unas capacidades nuevas, que no es así. Pero Mercedes, tú eres piloto, ¿no? Eres piloto hace mucho tiempo, administras pilotos, cosa que es bien difícil. Yo creo que sí hay algo difícil en la vida, es administrar pilotos. Aunque no hablemos solamente de pilotos, pero partamos del hecho de los pilotos, ¿somos ególatras desde el punto de vista operacional? Los pilotos, de verdad, a veces entendemos mal el entrenamiento y lo llevamos a un nivel de riesgo. Yo he visto algunos pilotos que quieren demostrar más capacidades, asumir más riesgos, porque se creen más capaces. ¿Somos así, Merceditas? ¿Tú qué opinas con respecto a eso? Mira, yo llevo
36 años dentro de la aviación. Comencé siendo muy pequeña, con 16 años, y lo que veo en el transcurso de estos años es que este tipo de pilotos del que estamos hablando, la verdad es que sí, existen, pero en mi experiencia, afortunadamente, al menos aquí en Argentina, van decreciendo en cantidad. Y creo que eso es producto de que nosotros tuvimos hasta hace algunos años una importante cantidad de accidentes fatales en la aviación comercial, en particular Aerolíneas Argentinas y Austral pasaron por algunos accidentes como el que ocurrió en Fraiventos, Lapa, también en Buenos Aires, varios accidentes que a lo mejor no viene al caso nombrarlos uno a uno, pero el resultado de eso fue que el costo de vidas fue tan importante que por más que la reacción no haya sido justamente proactiva, sino reactiva, que no es lo ideal en la seguridad operacional, pero eso hizo que se produjera un cambio importantísimo en cuanto al entrenamiento en CRM. Y ese entrenamiento en CRM mejorado en las compañías aéreas tuvo sus reflejos también en la aviación civil, en la aviación ejecutiva. Dentro de la aviación civil, que es el ámbito donde yo más me he movido todos estos años aquí, ha costado un poco más que se haga, se profundice este concepto de alcanzar una autoconfianza sana y reemplazar el ego, que no haya tanto narcisismo. Nosotros tenemos un piloto de comienzos del siglo XX, Jorge Newbery, que creo que es muy conocido en la región, y acá usamos decir cuando alguien se cree un piloto excelso y en realidad no lo es, piensa que es Newbery. Y justamente Newbery era una persona que, si bien le dio mucho impulso a la aviación en Argentina, era alguien, un bon vivant de una familia de prosapia en Argentina, con medios económicos para ese momento, repito, comienzos del siglo XX, lo que le permitió tener un globo aerostático, un avión, algo que aquí era inalcanzable. Y su fama terminó de acrecentarse con su muerte, que sucedió justamente en una exhibición, en un vuelo en Mendoza, en la región cordillerana de nuestro país. Entonces, el mote de que aquí te digan eres un Newbery no es algo positivo, pero yo creo que eso ha ido cambiando con los años. Yo veo una mejora y, como tú dices, Rubén, es una tarea difícil lidiar con los egos de los pilotos y hacer que esto derive sí en una autoconfianza positiva que sí necesitamos, porque hay momentos en nuestra operación donde necesitamos confiar en que el entrenamiento que hemos recibido somos capaces de ponerlo en práctica, y necesitamos esa cuota de autoconfianza siempre y cuando esté dentro de los márgenes de seguridad. Pero hay un momento, y lo digo por mis propias vivencias, donde necesitamos saber que yo puedo hacerlo.
Aquí, por ejemplo, se da una situación en el sur del país, en la Patagonia, que además de ser una región bellísima, es una región de fuertes vientos, donde las aproximaciones a los aeropuertos, sean instrumentales o visuales, tienen como condimento extra que se producen en momentos de mucha intensidad de vientos y vientos arrachados, no constantes. Entonces, en las primeras veces que uno necesita aproximar en esos lugares, si no tiene un grado de autoconfianza acompañado a un buen entrenamiento, te llevaría a dudar. Pero cuando esa autoconfianza, como decía Natalia, se convierte en ego o hasta en narcisismo, ahí es donde sobreviene el accidente. Por lo tanto, como dando un resumen, un cierre, creo que es necesaria, como todo, en una cantidad que pueda hacer que podamos mantener los riesgos dentro de un nivel aceptable. Pero en realidad, tanto los pilotos como los médicos cirujanos, los ablacionistas, si no tuvieran esa cuota de autoconfianza, creo que no podríamos hacer nuestra actividad de manera exitosa. Súper. Ellen, sí, tú Sí, tienes una pregunta. voy a aprovechar este gancho para hacer otra pregunta. Pensando, no sé, quizás que el entrenamiento puede ser una forma de reforzar una determinada, ¿cómo podría decir? Un determinado comportamiento para que actúe bien en la operación de determinada forma. Ejemplo, entonces, cuanto más tú haces determinado comportamiento, bueno, cuanto más entrenamiento, te va a salir bien determinada, como podría ser, determinado como aterrizaje, en ese sentido. Que me cuestiona un poco si quizás mucho entrenamiento y más refuerzo positivo no hace que esta autoconfianza aumente en el piloto. No sé si me hago entender. Si al revés del entrenamiento ayudarte, no que te equivoques, quizás porque te vaya siempre bien, te haga que tenga más autoconfianza y bueno, y crea más, que bueno, domina la operación, domina el equipamiento muy bien, no sé. Sí, sí, me parece que tengo problemas de internet, pero sí, me parece que el entrenamiento, porque nosotros aquí en factores humanos no vamos a enseñar nada nuevo, ¿sí? Lo que estamos es reforzando las capacidades, las habilidades que el personal aeronáutico ya tiene y enfocándolo en la complejidad de la tarea aeronáutica. Entonces, me parece que mediante el entrenamiento de factores humanos y que sea un entrenamiento primero centrado en la persona, ¿para qué? Para potenciar ya las habilidades que tiene. Y esa persona tiene su autoconfianza, la está adobando, como decimos aquí en Venezuela, poniéndole su picante y sus ingredientes desde que está niño y adolescente. La cuestión es que entienda que su autoconfianza también es un elemento decisivo a la hora de él volar. Y no solamente decisivo en hacer un buen performance, sino también decisivo a la hora de cuando él vaya a tomar las decisiones, sean las decisiones correctas hasta para salvar su vida, en pro de la seguridad operacional. Hay una frase que está considerada en la introducción y generalidades de la seguridad operacional, que habla sobre el método tradicional de gestión del riesgo, en otro tiempo llamado la seguridad aérea, que la seguridad aérea consideraba que un piloto entrenado es más seguro. Luego, la OASI, con la seguridad operacional, le puso un interrogador. ¿El piloto bien entrenado es más seguro? No necesariamente. Lo que nosotros descubrimos con los años hasta los 90 es que no necesariamente una persona bien entrenada es más seguro, dependiendo de qué, dependiendo de cómo interpreta el entrenamiento.
Si el entrenamiento lo interpreta como una estrategia para disminuir la probabilidad de errores, es más seguro. Si lo interpreta como una herramienta que genera más capacidades, es más inseguro. Porque cuando una persona cree que porque aterrizó 50 veces en un solo sitio, tiene más capacidades para llegar a ese sitio, va a creerse con mayor confianza cuando tenga problemas como el viento que decía Mercedes o cualquier otra condición. Te va a creer que tiene más capacidades que otro para aterrizar ahí. Y eso es inseguro. Pero cuando una persona aterriza muchas veces en un aeropuerto, entendiendo que ahora tiene menos probabilidad de cometer un error porque lo ha hecho, es decir, ha mitigado la probabilidad del error, es más seguro. No necesariamente el entrenamiento en sí mismo garantiza la seguridad, sino es la comprensión de ese entrenamiento como una estrategia de reducción de errores, no como una herramienta que genera más capacidades. Y esa es la gran diferencia. Por eso, el método tradicional decía, una persona bien entrenada más segura. Recordemos y no cuestionemos, porque no es necesario cuestionar las generaciones anteriores, de ahí nacimos todos, de ahí venimos todos. Las famosas vacas sagradas de las que hablaba la capitán Mercedes, eran las vacas sagradas, eran los pilotos por encima del bien y el mal, y lo que esa persona dijera era palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero así funcionaba. Y eran las personas que sabían todo y hacían todo. Pilotos hoy en día peligrosísimos. En su época, exitosísimos. Cada vez más con estas nuevas filosofías, claro, esa época no mitigó la probabilidad de los accidentes. Lo que mitigó la probabilidad de los accidentes es hoy en día la filosofía de las competencias no técnicas, la seguridad organizacional y la seguridad operacional. Entonces pienso yo, Ellen, ahí en ese puntito muy claro, muy puntual, sobre el entrenamiento, que ahí está la diferencia. El entrenamiento en sí mismo no lo garantiza. Es la asimilación de ese entrenamiento lo que hace la diferencia. Y no sé si Mercedes, que es piloto, de pronto nos puede ampliar un poquito más o si tienes alguna inquietud en ese sentido. Coincido con vos, Rubén, absolutamente en lo que decís. Pero también hay una cosa que vos mencionaste y que me llevó a dos temas. Coincido en esto de que es cómo se tome el entrenamiento, pero en lo que he visto yo es que hay dos temas dentro del entrenamiento que son fundamentales, creo, y es una, que el piloto aprenda a trabajar en una cabina compartida. Este aprendizaje, en el momento en que más le cuesta, es cuando hace la transición de piloto privado a piloto comercial, que está en un rango de entre 50 a 200, 250 horas, más o menos, que es el momento en que ha volado prácticamente solo o acompañado de personas que eran amigos, familia, pero que no eran necesariamente pilotos, o si lo era, el piloto era él, volaba una aeronave que la volaba él solo. Entonces, entrenar adecuadamente en los beneficios de tener una cabina compartida, cuánto aumenta la seguridad, eso me parece un punto muy importante. Y el otro es que, si bien, como decía Rubén, el automatismo nos permite darnos cuenta que un banqueo no nos limita, cuando está puesto el piloto automático, no nos limita como pilotos, sino que lo que limita es que el avión exceda un banqueo y nos mantiene dentro de un nivel aceptable de riesgo. El automatismo tiene, por otro lado, un sesgo que se vuelve algo negativo, que es cuando el automatismo le gana al piloto. Es decir, cuando un piloto no conoce, comprende y asimila para qué es ese automatismo y cómo lo protege
Cuando tiene dudas acerca de cómo se utilizan los sistemas automatizados en la aeronave que vuela, ahí decimos que el automatismo le gana. Entonces, cuando no sabe lo que el avión está haciendo, no lo comprende, qué está haciendo de manera automática el avión, eso es un momento peligroso. Que incluso dentro de la instrucción se aconseja que es el momento de revertir a el sistema manual. Creo que ese es un punto complementario a todo esto que hemos estado exponiendo. ¿Es beneficiosa la cabina compartida? Absolutamente. ¿Lleva trabajo aprender a trabajar en equipo? ¿Lleva tiempo? Absolutamente también. ¿El automatismo es beneficioso? Es lo mejor que nos pasó a los pilotos, siempre y cuando lo conozcamos y sepamos de qué se está tratando. Yo aquí tengo una pregunta que nos volverá locos a todos. Qué bueno. Ahí sí acudo a los psicólogos especialistas, ya no en la aviación, sino en la neurociencia. No sé si de pronto la podamos contestar. Hace poquito iba a abordar un vuelo en el aeropuerto, ahí en la sala de espera, y entonces la niña dice: estamos abordando las filas 27, 26 y 25. Pues para mí, pues eran 25 personas aproximadamente las que debían ponerse de pie para abordar el vuelo. Pero casi que se pararon todos los que estaban esperando ahí. Cuando todos llegaron a la sala a pasar al avión, la niña le decía: no, usted es de la silla 16, no, usted es de la 12, no, es que... Y entonces tenían que decir 3 veces: estamos abordando 27, 26 y 25. Y yo observaba, y ahí es donde está la cereza del pastel que yo no he podido digerir. ¿Qué es lo que motiva a una persona para que, aún sabiendo que hay una limitante, yo actúo de otra manera? ¿Qué es lo que me motiva para ir más allá de lo que estoy observando, de lo que he sido informado? En ese caso era: yo sé que el número es 27, 26 y 25, los conozco, lo entiendo, lo comprendo. ¿Qué me motiva a pararme de pie y a tratar de pasar por delante? Lo mismo pasa en un piloto. Yo sé la limitante, yo sé que el manual me lo dice, etc. Sé que soy... ¿Qué me motiva a ir más allá del número 25? Y esa es una pregunta que me gustaría contestarla, porque podemos decir que el entrenamiento, etcétera, pero tiene que haber algo del ser que nos mueve de la silla y nos hace parar, aunque sepamos que no nos toca la fila. No sé qué nos puedan aportar los especialistas en este caso. Mati. A ver. Ok. A ver, bueno, sí. Generalmente, con todo el entrenamiento, con toda pues el sentido común que podemos tener los adultos, y bueno, las personas que estamos funcionales en la vida, tenemos cuestiones, situaciones externas que nos causan algún tipo pues de reacción interna, ¿no? Generalmente todo esto de la ansiedad, todo esto de lo que nos causa estrés, o todo esto de que nos causa pues una alarma que atenta contra nuestra paz y nuestro bienestar, generalmente hace algún tipo de choque del control de los impulsos. Nuestras emociones están en nuestro sistema límbico, si queremos hablar de las neurociencias, de la neuropsicología. La amígdala, ¿sí? es pues nuestro órgano allí dentro del cerebro, para ponerlo un poquito más claro, que controla nuestras emociones, ¿sí? Y generalmente cuando hay algún tipo de estas situaciones externas que nos causan alarma, hay como que un secuestro de nuestras emociones que nos permite, que allí entonces hace como, para ponerlo más sencillo, no es que esto ocurra así, pero como un cortocircuito,
¿sí? De que nos ganan las emociones y luego entonces cuando vamos a ser más racionales, que eso lo tenemos en nuestra parte frontal, ¿sí? En nuestro lóbulo frontal, hay como que la emoción secuestra a esa parte del control de los impulsos. Entonces, lo que nos causa miedo, lo que nos causa alarma, generalmente entonces controla nuestra emocionalidad. Y entonces ahí tú ves a personas de que, mire, del 27, 25 y 24, ay, me va a dejar el avión, quién sabe qué ha pasado esa persona anteriormente. Hay un choque, una alarma, ¿sí? Que hace como que una respuesta rápida de reflejo de irse, pues a sentarse porque ese es su momento, ¿sí? Pero es una cuestión de que la emocionalidad pues puede apoderarse de nosotros. De igual manera ocurre con un piloto, cuando hay alguna situación de emergencia, alguna situación pues de alarma, que él escucha algún tipo bueno, ustedes los pilotos saben de esto más que yo, escuchan algún tipo de sonido, de alarma que requiere que ellos estén más en atención, ¿sí? Para dar una mejor respuesta. Generalmente pasa que hay como se llama como el hijack de la amígdala, el secuestro de la amígdala, el secuestro de que hace las emociones en nuestro cerebro para poder dar una respuesta concisa. Y eso lleva algunos minutos. Imagínense ustedes, algunos minutos a partir de esa alarma. Entonces, es posible que eso es lo que pase tanto con las personas que es como uno dice, no escuchan, no, sino que están llevadas por las emociones y no tienen pensamiento racional. Puede ocurrir también con un piloto, que bueno, que tenga ese tipo de reacción, porque a la primera de la alarma, ellos están procesando la información más por la parte de la emoción que por la parte racional. Eso conlleva su tiempo en el cual pues eso cesa y ellos pueden dar una respuesta más racional. Pues Natalia, qué respuesta... Sí, entendí. Hablé mucho. No, qué respuesta tan bonita que me deja altamente complacido y satisfecho. Y entonces ahí hay una buena noticia para la doctora Ellen. Porque la verdad es tan difícil uno aportarle a la aviación algunas cosas, es complejo. Pero la buena noticia es esto. Las condiciones que afectan el desempeño de alguien en el medio se llaman las condiciones del lugar de trabajo, definidas como todas aquellas que se fundamentan en los pensamientos y las emociones, más que en la ergonomía. Por eso hay un capítulo del accidente organizacional que dice que las organizaciones deben mejorar las condiciones del lugar de trabajo fundamentadas en lo que la gente tiene en su pensamiento y en sus emociones, porque eso genera presiones autoimpuestas, estrés y decisiones equivocadas en situaciones de afán, de que no importa cómo esté el viento, yo tengo que aterrizar. Recuerdo mucho el accidente del 707 de Avianca en Nueva York, es que yo tengo que abrir un almacén de café en Bogotá, en Nueva York, tengo que llegar como sea, y es lo que tenía en su corazón. El ingeniero se estaba separando de la señora, entre lo que tenía en sus emociones, y eso transgrede todas las limitaciones y se fundamenta en la confianza para poder llegar. Qué respuesta tan agradable, Nati, y considerando que ya hay un capítulo con respecto a las condiciones de lugar de trabajo, volvemos a hablar con nuestros psicólogos aeronáuticos a decirles, hey, más allá de lo clínico tenemos otro tema para charlar con ustedes, las condiciones del lugar de trabajo de los empleados en la aviación. Ellen, ¿alguna otra inquietud? Sí, yo igual estaba pensando un poco, quizás pensando comparando la autoconfianza del piloto que es ex militar y de autoconfianza de un piloto de la generación Y, pensando un poco en eso. ¿Ustedes creen que hay una diferencia entre estas autoconfianzas? ¿O sería lo mismo? No sé, pensando en un evento, los dos quizás responden pensando en autoconfianza de la misma forma. ¿Cómo ustedes quizás tienen una opinión sobre eso? Dependiendo de las generaciones. Sí, pensando un poco cómo es la autoconfianza de un piloto que es ex militar y la autoconfianza de una persona que es generación Y, ejemplo. Si ustedes creen que hay una diferencia. ¿Qué opinan, Merceditas, con respecto al tema? Hay una cosa, Ellen, que te escucho mal, una palabra. Respecto de los pilotos ex militares, sí,
Y la comparación es con los pilotos que... Con generación Y, no sé si me hago entender. Con la nueva generación podría ser. Ah, ok. Con los millennials, centennials, Esto, que yo y ocupo la todos los generación Y, millennials. pero hay otro nombre hoy, sí. Ok. Si hay alguna similitud o diferencia, Sí. creo que hay diferencias más que similitud. Creo que la autoconfianza de los pilotos ex militares, y a lo mejor supongo que la persona más adecuada en este caso para decirlo es Rubén, está basada, además de en el entrenamiento que tuvieron como pilotos militares, también en la disciplina, más allá de la fuerza a la que hayan pertenecido, sea la Fuerza Aérea, la aviación de ejército, la aviación naval. Cualquier persona que ha pertenecido a una fuerza armada ha recibido un entrenamiento que requirió una disciplina extraordinaria para superar determinadas situaciones a las que se los ha enfrentado. Si eso es bueno o malo, será cuestión de verlo en cada caso en particular. Pero justamente algo de lo que no es una de sus mayores fortalezas es la disciplina en las generaciones más jóvenes. Creo que las generaciones más jóvenes, si bien respecto a quienes somos un poquito más dinosaurios, tienen algo de ventaja en todo lo que son sistemas automatizados, los incorporan de una manera más sencilla, también han crecido en un entorno donde la satisfacción inmediata es algo normal. Y sabemos que la disciplina entrena para cuando, entre otras cosas, la satisfacción inmediata no se consigue. Cuando debemos intentar algo y si fallamos, volver a intentarlo por otro método y volver a intentar y volver a intentar. En el ejemplo que nos da Tony Kern a través del Airmanship Model, la base sobre la que se asienta toda la filosofía del entrenamiento de los pilotos es la disciplina, y eso abarca a pilotos militares o civiles. Creo que es en un extremo difícil que los expilotos militares como aflojen un poquito, y en el otro extremo difícil que las generaciones más jóvenes la refuercen. Y en el medio es donde se encuentra la gran cantidad de pilotos que entienden que eso es lo necesario. Claro, y yo pensaría que no hay disciplina más estricta que la del sistema FOCUA en los aviones, el Fly Operational Quality Assurance, que no te permite ni mirar porque estás por fuera de parámetros. Bueno, nos queda poco tiempo del conversatorio. Me parece importante, las nuevas generaciones tienen una capacidad de adherencia. Bueno, yo me he cuestionado últimamente si realmente las nuevas generaciones tienen una capacidad de adherencia o fue que les tocó llegar ya en un cambio hecho. Es decir, llegaron ya cuando existe una cantidad de herramientas que les permite adherir fácil los procesos, ¿no? O sea, se entiende más fácil el proceso de la navegación ahorita, etcétera, etcétera. De cualquier manera, pues aprender es muy sencillo, desaprender para nosotros es un poco más complejo. Así que la disciplina que dice Mercedes me parece absolutamente válida, que no es estrictamente exclusiva de las fuerzas militares. Hay una disciplina interesante en los sistemas automáticos de control de vuelo, por ejemplo, y de navegación, que hay que considerarla. Tenemos tiempo para una última pregunta y cerramos el conversatorio. Ellen, si tienes otra inquietud.
No, yo creo que voy a tener más, pero por el momento creo que estoy bien. Yo tengo una para que la socialicemos. Los programas de entrenamiento hoy en día, pues bien lo decía Natalia ahorita, mencionaba al EBT, al entrenamiento basado en evidencias, buscan efectivamente permear, moldear competencias no técnicas. Y pues las competencias no técnicas como el pilar más significativo hoy en día en la gestión del riesgo, la actitud por encima del conocimiento de las habilidades. ¿Cuál será la competencia entonces no técnica más adecuada para fortalecer, que nos ayude a discernir en una cultura justa lo que debe ser confianza y lo que ya excede la confianza? ¿Hay alguna competencia no técnica? Hemos hablado, por ejemplo, liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo. Me inclinaría muchísimo hacia la adherencia, pero como psicología aeronáutica y desde la parte operativa, ¿cuál será esa competencia no técnica a la que le debemos apuntar de manera clara para mejorar esa capacidad de discernir entre la autoconfianza y el abuso hacia el riesgo? Doctora Natalia. Oye, Capi, ahí nada, está fuerte, está fuerte, estoy empezando a pensar. Bueno, yo pienso en que en una currícula, en un diseño curricular de CRM, de DT, la metacompetencia no técnica que tenemos nosotros en aviación es trabajo en equipo. Para llegar al trabajo en equipo, pues se pasan por muchas cosas. Y creo que el inicio de todas estas capacidades no técnicas es la empatía. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué empatía? La empatía la tenemos todos los seres humanos que tenemos neuronas espejo. Que es el aprendizaje por imitación. Lo tenemos todo de una manera física y eso nos permite que nosotros nos podamos compenetrar con la otra persona y nos podamos también compenetrar con lo que nosotros estamos haciendo. Pienso que eso es una de las principales habilidades que tenemos nosotros como seres humanos para llegar a la metacompetencia, que al final de cuentas es el trabajo en equipo dentro de este sistema aeronáutico, para que este sistema aeronáutico sea un sistema aeronáutico sano, justo, con una cultura organizacional de seguridad, pues la metacompetencia es el trabajo en equipo, pero conlleva una buena habilidad de percepción, buena empatía, liderazgo, pero creo que empieza por allí, el inicio es pues la empatía, inicia en el ser humano, en el individuo, para poder trabajar en equipo. Perfecto, Nati. Mercedes. Coincido, porque la empatía es esto también de darme cuenta que yo no soy sin el otro. Entonces, a partir del momento que puedo reconocer a un otro y que de ese otro puedo aprender por imitación, como dice Natalia, creo que es la piedra basal para llegar a ser competente. Bueno, yo creo que nos ha quedado bastante claro que nos gustaría compartir unas 10 horas más de este tema. Siempre lo que nos queda claro es que el reloj es un castigo para nosotros. La verdad, tomando cafecito en una tarde como la de hoy, con personas tan agradables como quienes estamos el día de hoy acá, quisiera no tertuliar mucho más rato. Pero el tiempo nos castiga. Entonces, Ellen, creo que ha sido un tema muy lindo el que nos has aportado el día de hoy, la autoconfianza en la gestión del riesgo. Definitivamente las competencias no técnicas son el pilar fundamental para cualquier cambio que realmente queramos hacer dentro del sistema. Saludito de despedida, el aporte de despedida de cada uno de nosotros. Ellen, tu saludito para despedirnos.
Sí, creo que muchas gracias por el aporte, gracias por dejarme participar de este encuentro y poder sacar esas dudas para la tesis. Bueno, solo agradecer. El gusto es nuestro y esperamos contar contigo en próximas grabaciones, porque ya te has dado cuenta que tenemos bastantes tareitas por hacer. Entonces, en Latinoamérica, por favor, vamos a contar contigo. Mercedes. Bueno, los saludo y les agradezco porque ha sido una tarde de aprendizaje y de desafío. Nos has hecho pensar, Rubén, ¿eh? Sobre todo con esta última pregunta, creo, nos pusiste a pensar y eso es muy bueno. Muchísimas gracias. No, yo soy el que se va pensándolas todos los días, por favor. La verdad es que uno en estos temas, yo quisiera que nuestros colegas entendieran algo. Aparentemente todo está hecho y es mentira, todo está por hacerse. Hay tanto que aportarle a este sistema aeronáutico que la gente no se da cuenta, o sea, pero no es sino empezar a buscar y te vas a dar cuenta que no hay. Entonces hay mucho que aportar y lo que sí queremos hacer en la asociación y con personas tan interesantes como quienes están hoy es llevar esa información, llevar esa inquietud. Nati. Bueno, es todo un honor compartir con Mercedes, con Ellen, contigo, Capi. De verdad que estos momentos, estos encuentros son increíblemente satisfactorios y de paso le queda a uno para repasar, ¿no? Con todo lo que se pregunta aquí, para repasar, para seguir estudiando, para seguir pues, elaborando dentro de este maravilloso mundo aeronáutico. Muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Y a todos los que nos acompañan, ha sido un gusto de verdad llegar a todos ustedes con estos contenidos. Próximamente pues seguimos publicando más entrevistas y conferencias, pero los esperamos la tercera semana de noviembre en el evento diseñado para Argentina. Ahí lo vamos a hacer a través de Carlos Lupiáñez, presidente de la Sociedad Argentina de Aviación Civil en Argentina. Genial. Y bueno, y seguimos nuestra tarea, Natalia. En enero estamos con Venezuela, ¿no? Sí, en enero nos vemos por aquí. En enero estamos con Venezuela. Muchísimas gracias a todos por el tiempo, por la paciencia, pero sobre todo por compartir con nosotros estos temas. Un abrazo y espero que nos veamos pronto. Chao, chao para todos. Chao, chao.